Bien, ahora vamos a ver otra forma de expresar la ecuación de la energía que se llama ecuación de la energía calorífica. Vamos a partir de la ecuación que vimos anteriormente, que era la ecuación de la energía para un elemento que se mueve con el fluido, es decir, escrita en términos de la derivada sustancial. Recordemos la ecuación de la energía mecánica en función de un elemento que se mueve con el fluido. Combinando estas ecuaciones, es decir, vamos a restar esta segunda ecuación a la de arriba. Recordemos que esta ecuación daba la velocidad de incremento de energía cinética por unidad de volumen en función de la velocidad de trabajo producido por las fuerzas de presión sobre los alrededores del sistema, una velocidad de conversión reversible en energía interna, velocidad de trabajo producido por fuerzas viscosas, un término de velocidad de conversión de energía interna en forma irreversible y un término de velocidad de trabajo producido por la fuerza de la gravedad. Entonces, restando la ecuación de la energía mecánica a la ecuación de la energía que vimos antes para un elemento, en ambos casos, que se mueve con el fluido, lo que nos queda son estos términos. Del lado derecho vamos a tener representada a la velocidad de ganancia o acumulación de energía interna por unidad de volumen, y del lado derecho vamos a tener la velocidad de entrada de energía interna por conducción, la velocidad reversible de aumento de energía por compresión y la velocidad irreversible de aumento de energía interna debido a disipación viscosas, en todos los casos por unidad de volumen. El término velocidad reversible de aumento de energía por compresión, este término, en realidad está asociado a las fuerzas de presión, y en realidad esto puede ocasionar una compresión o una expansión del sistema. Cuando este término, o el opuesto de P por los gradientes de velocidades, es positivo, está ocurriendo una expansión. Cuando es negativo, nos estamos refiriendo a una compresión. En cambio, este último término, incluyendo el signo menos, siempre es positivo. Y en ambos casos, los dos últimos términos representan la interconversión de energía mecánica en calorífica. El término de la presión permite esta interconversión realizarse de forma reversible, se puede recuperar. En cambio, los esfuerzos viscosos generan una pérdida irreversible de energía. Bien. Es útil escribir esta ecuación de la energía agrupando la energía cinética interna y gravitacional y transformándola en una energía potencial. Para transformar esa energía gravitacional en potencial se hace uso de una función phi, que en las notas tienen un poquito más desarrollado y lo pueden revisar sin ningún problema. Haciendo uso de esta definición y de las derivadas sustanciales, se puede introducir o reemplazar en la ecuación de la energía este término gravitacional y escribir esta ecuación para un elemento que se mueve con el fluido de este modo. Este término asociado a la energía gravitacional, que ahora le llamamos energía potencial, permite agrupar la acumulación de esta sumatoria de energías que contempla energía interna, cinética y potencial, y le vamos a llamar a toda esta expresión entre paréntesis energía total.
Y bueno, representa esta ecuación entonces recuadrada la ecuación de la energía total. Es otra de las formas de ver representada la ecuación de la energía. Suele ser útil, corresponde al planteamiento del primer principio de la termodinámica en sistemas de flujo y permite luego integrarla a todo el elemento del volumen. Bueno, continuemos. Hay diferentes formas de expresar estas ecuaciones y podemos hacer uso de las relaciones termodinámicas que conocemos, poner, por ejemplo, entropía en función de energía interna, presión y volumen. Sabemos que la energía interna es una función del volumen y la temperatura y que es un diferencial total exacto, entonces podemos también hacer uso de las relaciones matemáticas que le corresponden. Combinando esto con las ecuaciones de la energía calorífica y de continuidad que ya vinimos viendo, podemos llegar a esta expresión, la cual, si escribimos el término de los gradientes de densidad de flujo calorífico por conducción, expresados a través de la ley de Newton, de la ley de Fourier de la conducción, este primer término queda escrito en función de la conductividad térmica y la temperatura. Y para los esfuerzos viscosos se define una función phi sub b, que tiene que ver con, se llama función de disipación viscosa, es una forma de escribir el término irreversible de energía mecánica en calorífica. También en las notas está ampliado el detalle de esta función y contempla los distintos esfuerzos viscosos. Viene a representar este término el calentamiento viscoso del fluido. Y el término central representa los efectos de expansión o compresión. De este modo, la ecuación anterior queda escrita en términos de la temperatura, por eso le llamamos ecuación de la energía en función de la temperatura y de los parámetros o propiedades del sistema, como el calor específico a volumen constante, conductividad térmica, viscosidad. En la ecuación anterior, si consideramos disipación viscosa nula y propiedades físicas constantes, que en muchas situaciones esto se da origen a casos especiales donde las ecuaciones se simplifican bastante, como es el caso de un gas ideal, para un fluido incompresible, donde además la presión es constante, se reduce a lo que aquí vemos. En sólidos, la expresión termina siendo esta derivada parcial de temperatura respecto del tiempo. E incluso pueden considerarse los manantiales. La disipación viscosa aparece automáticamente en los términos de trabajo y de energía mecánica que ya hemos visto. No hemos considerado en este caso, al plantear el balance genérico de energía, generación de origen químico, nuclear o eléctrico, pero podríamos agregarlo al segundo miembro de todas las ecuaciones, considerando el término de generación, sin ningún inconveniente y de acuerdo a como ya hemos estado estudiándolo cuando vimos los balances envolventes, que consideraban casos con generación de distinto origen. También sabemos las relaciones entre entalpía y energía interna, podemos utilizarla y escribir la ecuación de la energía en función de la entalpía. Todo esto va a depender del sistema que esté estudiando y de la información de que disponga para elegir
cuál va a ser la más conveniente utilizar en cada caso. Bueno, finalmente vamos a agregar aquí el caso de la convección libre. Cuando vimos las ecuaciones diferenciales de movimiento, la ecuación del movimiento en la unidad 2, solo la referimos a la convección forzada. Si extendemos un poco más, de modo de generalizar estas ecuaciones y considerar más casos, recordemos que también puede darse la convección libre. ¿Qué significaba? Convección indica un movimiento del fluido, hay movimiento de materia. Esto puede ser forzada por fuerzas externas de distinto tipo, o este movimiento puede darse naturalmente, por eso se llama libre, a raíz de diferencias de temperatura en el sistema que provocan diferencias de densidades y por el fenómeno de flotación se produce el movimiento. Este movimiento respecto de una convección forzada es mucho más lento, las velocidades son prácticamente cero, por lo tanto los gradientes de presiones pueden expresarse como el producto de densidad por gravedad. Si consideramos que todo el fluido está a una temperatura T media, sabemos que no es así porque si hay diferencias de temperaturas son estas las que originan al movimiento convectivo, pero si asumimos una temperatura media, dado que estas diferencias de temperaturas tampoco son muy grandes en estos casos, podemos escribir la ecuación del movimiento contemplando en el término de la densidad, una densidad calculada a esta temperatura media. Esa densidad es una función de la temperatura que se puede desarrollar a través de la serie de Taylor y quedarnos expresada como tenemos indicado aquí a la derecha. Queda en función de la densidad media, de la gravedad, de la diferencia de temperaturas local respecto de la media y de un coeficiente beta que se llama coeficiente de expansión térmica. Coeficiente de expansión en volumen. Entonces, la ecuación de movimiento para la convección libre se transforma en esta expresión, quedando aquí representado el coeficiente de expansión volumétrica debido a estas diferencias de temperatura. En estas tablas extraídas del BERT podemos ver las distintas formas de las ecuaciones completas, en este caso es la ecuación de la energía en función de las densidades de flujo de energía y de cantidad de movimiento. Esto es, genéricamente quedan Q y tau. Aquí están los Q y aquí están los tau, los esfuerzos y las densidades de flujo de energía para coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas. Si reemplazamos esa densidad de flujo de energía por la ley de Fourier o las densidades de flujo de cantidad de movimiento por la ley de Newton y los gradientes de velocidades, vamos a tener las ecuaciones de energía en función de las propiedades de transporte, ¿sí? dK, conductividad térmica, viscosidad, calor específico y los gradientes de temperatura y velocidad, ya sean que se trate de un sistema de coordenadas rectangulares, cilíndricos o esféricos. Aquí tenemos un resumen de las densidades de flujo para todos los sistemas considerados y por último en esta tabla podemos recopilar todas las ecuaciones diferenciales vistas hasta ahora, ya sean las de continuidad, las de movimiento y las de energía en sus distintas formas.
donde ampliamos en esta oportunidad a la ecuación de movimiento y agregamos la ecuación para convección libre que acabamos de ver. Bueno, esto continúa. Bueno, esto es todo en cuanto a lo referido a ecuaciones diferenciales para sistemas no isotérmicos que vamos a desarrollar en la presente unidad.